La traición a la patria en La Haya se empieza a dar desde la Asamblea Constituyente. Ahí empieza la maquinación y el complot contra el gobierno boliviano chilenofílico, es decir, a favor de Chile, con los artículos 267 y 268 de la Constitución Política del Estado. Porque nos dicen claramente, Bolivia declara el derecho irrenunciable e imprescriptible que le dé acceso al territorio, al Océano Pacífico y a su espacio marítimo. No habla del territorio boliviano que fue boliviano, de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, que fueron invadidos y usurpados. Ahí empieza la traición. Ratifico el segundo paso. Ya no, yo no hablo de pagos de 60 millones, sino hablo de documentos. El segundo documento que prueba la traición a la patria es el acuerdo Goñi-Walker-San Miguel, previo al acceso a La Haya. El tercer elemento de prueba que lo tenemos contundente son las cartas que yo personalmente le envié al canciller David Choquehuanca y su equipo de análisis de política exterior me dice que el documento es único y irrenunciable, pero sin embargo no lo presentan en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ese hecho representa dolo, incumplimiento de deberes y traición a la patria debidamente documentado, porque existe una carta firmada por Patricia Hermosa a nombre de Evo Morales dirigido a Juan Lanchipa para que se conozca el tema. Y Juan Lanchipa conoce el tema, pero no presenta la prueba. Ni siquiera lo hace junto a Carlos Mesa, ni a Eduardo Rodríguez, ni a Bretons, ni a la abogada boliviana o española adscrita a la causa boliviana. Pero aquí la traición a la patria se ve un poco más complicada en esta demanda porque los abogados son de diferentes países, abogados que no conocemos, los representantes por el tema Silala. La segunda cosa que no conocemos es cuáles son los peritajes o los documentos de prueba científicos que demuestren que es río, que es acuífero, que es reservorio de agua, que son ojitos de agua, que ha sido canalizado o no canalizado. Bolivia no conoce nada. El pueblo boliviano no sabe nada. Los diputados bolivianos no saben nada de nada. Ahí lo tenemos a Richard Rivera, que ha presentado un buen recurso, incluso una carta dirigida a los Estados Unidos. No saben. Entonces, ¿quién está negociando a nombre del Estado boliviano? Está denunciando el ejecutivo del MAS en el gobierno boliviano. El mismo ejecutivo o partido que hizo el proceso en La Haya fallido. Digo fallido porque la Corte terminó o concluyó diciendo que no existía la obligatoriedad de negociar. ¿Pero por qué no existía la obligatoriedad de negociar? Porque no presentaron un documento que demuestre que hay un contrato comercial como el de Dubtec, exacto, o que muestre el contrato, el bono con el Banco Garantizador de Valores y que estaba reconocido en la cláusula quinta del Tratado de 1904. Pero tampoco existe brillantez en los abogados bolivianos, porque lo único brillante que hicieron fue introducir la cláusula 32 de reserva. Es lo único brillante, porque entre toda la oscuridad del proceso en La Haya, este artículo introducido, yo no sé por quién, pero lo hizo muy bien, que hay que reconocerlo. Es decir, la Corte no ha cuestionado la naturaleza jurídica, la propiedad que tuvo sobre Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, sobre el Silala, porque lo consideraba ya un derecho digamos, ratificado, conseguido, pero cambiado por los azares de la invasión. Y en este caso, lo mismo va a ocurrir con el Silala, porque definitivamente estos abogados que están en la Corte corresponden a diferentes países. Si este equipo jurídico que nos representa como agentes bolivianos ante la Corte, eventualmente tenemos un fallo adverso, ¿dónde los vamos a ir a demandar a sus respectivos países si no tenemos tratados de extradición con ellos? ¿O cuál es la garantía de fidelidad de estos abogados? Ninguna, no conocemos. No sabemos cómo es que se ha concesionado, si un equipo, o ya sea a través de, por ejemplo, si vemos el caso con los abogados de Podemos, y que con el contrato, por ejemplo, que se hizo con Neurona, Bolivia le pagó a estos abogados o a este equipo de Neurona dinero del Estado boliviano para financiar las campañas electorales de Pablo Sánchez. Pero no sabemos con qué dinero se le está pagando a este equipo jurídico y si ha sido licitado o no licitado, su experticia o no experticia. Pueden ser expertos, pero
¿Cómo sabemos que van a defender los intereses nacionales si el pueblo boliviano ni los diputados no conocen las pruebas de descargo o de cargo del Estado boliviano? No las conocemos. Lo único que conocemos son el contrato de la Bolivian Railway, el de la Ductec, las tuberías, las fotografías satelitales, la visita y las acciones de don Antonio Basoberri. Pero de ahí a, por ejemplo, las denuncias, reitero, de Beatriz, Ofelia Michelle Trigo, 60 millones o el pago, todo es una burbuja, no existe. En realidad, esto es lo que existe, estos documentos. Y a los documentos nos remitimos. El gobierno del MAS, del movimiento socialismo, estuvo y estará haciendo traición a la patria para apropiarse de los recursos naturales y pasarlos a manos privadas o a manos de quienes les dieron los recursos para que lleguen al poder. Esa es la figura real. Bueno, ¿y qué de los bonos? Los bonos son muy preocupantes porque fueron impresos en el Banco de Nueva York y está en juego la credibilidad del sistema financiero internacional. Si es del Banco de Nueva York, la credibilidad del sistema financiero norteamericano y mundial. Porque si los bonos no tienen valor, como estos, que son de carácter imprescriptible, aprobados por una asamblea constituyente boliviana, pagaderos en el Banco Garantizador de Valores de Chile, ahora Banco Central de Chile, y no tienen valor firmado y reconocido en un tratado entre países, un tratado internacional de paz y amistad, en el Tratado de 1904, en la cláusula quinta, donde se reconocen los derechos de Juan Enrique Meix, Juan Alsop y Juan Carday, entonces el derecho internacional no existe. Así como no existe la justicia en Bolivia, que el MAS está destrozando todas las instituciones del país, la justicia, la procuraduría, el defensor del pueblo, el propio parlamento, que ahora es Asamblea Plurinacional, donde ya no hay 2/3, no existe control de nada en el país. Y ellos son la autoridad, se entran a su casa pateando o violando en horas extraordinarias. Entonces, ¿a qué estamos entrando? A un desgobierno y a una descomposición del Estado Plurinacional de Bolivia. Dicho sea de paso, esta descomposición comenzó con el Decreto Supremo 048. El Decreto Supremo 048 que desapareció la República de Bolivia de la Constitución del 2009. Es decir, va en contraposición a la Constitución del 2009 porque lo reconoce y no lo reconoce y dice se reglamentará posteriormente. Pero el Decreto Supremo dice se cambia el denominativo de República de Bolivia por Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, los hechos, la demanda ante la Haya puede ser nula de pleno derecho porque la demanda era contra la República de Bolivia y ahora y la defiende el Estado Plurinacional. Fíjense que le han hecho pisar el palito a la propia Corte. Entonces, en el caso de las acciones del gobierno Morales, todas pueden ser nulas porque no puede haber una constitución y la creación de un país con un decreto de rango jurídico inferior, como es un decreto supremo, el decreto 048. Entonces, ojo, yo digo que todos los actos de quien usurpe funciones son nulos de pleno derecho. Es más, al tener un Tribunal Supremo Electoral manejado, manipulado por el partido de gobierno, en la que el propio presidente del Tribunal Supremo Electoral dice de que la inhabilitación del expresidente como candidato a senador fue en el marco jurídico legal, en contraposición a la Corte, o si se quiere, al Tribunal Constitucional, ya crea un conflicto de poderes, un conflicto entre el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, en pocas palabras, todo lo que hay es un gobierno ilegítimo, ilegal, inconstitucional, que violando los derechos de todos los bolivianos, está traicionando al país desde la propia Constitución, desde el 2009, con el artículo 267 y 268, hasta los acuerdos entre países y las demandas entre privados y países, que son de exclusiva competencia del Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya, no de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Los primeros pasos de esa plurinacionalidad los vio Tito Quiroga con un censo, diríamos, manipulado,
donde por primera vez se incorpora a qué nación originaria pertenecen y se hace una mezcolanza entre etnias y naciones. Ahí quiero Etnias que puntualizar tienen lo siguiente. hacia adelante. Quiero puntualizar lo siguiente. Toto Quiroga en Estados Unidos no sé a qué pertenece ni dónde ha obtenido su capital. ¿Ya? Y lo voy a cuestionar porque se le ha dicho que es el pichón de la dictadura. Palabras textuales de Evo Morales. En principio, ¿cuáles fueron los recursos para que él, a través de la empresa tecnológica de Texas, pudiera tener el capital para ser en un momento accionista del Banco de Santa Cruz de la Sierra? Primera pregunta directa al señor Tuto Quiroga. Segunda, ¿por qué el señor Tuto Quiroga, en un acuerdo con el partido que ahora está en función de gobierno, eliminan en la casilla correspondiente de encuesta con qué nacionalidad o etnia uno se identifica? No aparece la condición de criollo o mestizo. ¿Por qué criollo o mestizo? Nadie está diciendo cruce de burro con llama, como peyorativamente lo dice Choquehuanca y su diputado. Pero aquí le voy a decir, y esto me gustaría que lo pongamos en todas las redes. ¿Quiénes hicieron la independencia, pedazo de imbéciles, en este país? La independencia en este país la hicimos los mestizos y los criollos. No lo hicieron los indígenas. Cuando se escuchaban los cañones, ellos iban cargando los bultos y huían y nos dejaban expensas del enemigo. Los 15 años de la guerra de independencia la hicieron nuestras familias con nuestra sangre. Durante 15 años los cruceños pusimos a Ignacia Ceballos, coronela de la guerra de guerrillas. ¿Ellos qué pusieron? Santa Cruz puso los muertos, desde Warnes, Cañoto, Mercado, Montero, etcétera. ¿Qué pusieron ellos? Los indígenas. Apiguayqui y si se quiere, el gran cacique chiriguano, que aparecen, ellos no estuvieron en la guerra de la independencia. Tampoco lo estuvo Tupac Amaru. Tampoco estuvo el sector. Entonces, ¿cuál es el derecho que les asiste? Una cosa que es importante, estas etnias han ido perdiendo su territorio por el avasallamiento de los mineros al Chapare y su ingreso al Chapare, las tierras que les han quitado, y no solamente eso, han extinguido a la tribu Yuki y han intentado exterminar con la tribu Yuracaré. En su WhatsApp le envié una fotografía de los niños Yuracaré. La nación Yuracaré, porque era una nación con territorio y soberanía, idioma y lenguaje, que hemos pasado incluso en idioma Yuracaré, la película de la vida de Jesús, en idioma estrictamente Yuracaré. La hemos pasado y tenemos todo para mostrar, está en las redes. Entonces, ¿qué es lo que constituye? Voy al fondo. ¿Qué es lo que constituye una nación y qué lo diferencia de una etnia? Lo que lo diferencia es usos y costumbres, un territorio común y el uso de una moneda común, un lenguaje común, ya sea oral o escrito, y lógicamente un territorio que precise exactamente dónde corresponde esa nación. Se han creado 36 naciones con 40, con 14, hasta con 24 individuos. Yo les pregunto, la nación de los mestizos, la del 82% de los bolivianos, a ellos me dirijo. ¿Dónde está? ¿Cuál es su bandera y su color con el que se identifica? Para mí es la roja, amarillo y verde. La única. La única. Entonces, bueno, y no me puedo quedar callada en el tema de que Santa Cruz puso los muertos y los héroes, los puso Cochabamba, puso La Paz, pusieron... Seguro, las heroínas de la coronilla, increíbles, con Sebastián. Y criollos, por supuesto. Sí, sí. ¿No? Así es. Entonces, ese es un tema muy importante. Ellos han tratado de trastocar todo lo que significan, no solamente nuestros valores, a través de organizaciones no gubernamentales que financian el lesbianismo, el abortismo y no sé cuánta historia, con las ONGs neocoloniales, han tratado de implantarnos una reescritura de la historia, haciendo aparecer a un Sarte Vilca, por ejemplo, que fue un pongo que estuvo en todo lo que significó el tema de la guerra federal, que esto también ha sido armado por intereses foráneos.
Y esto la gente lo debe comprender. Estamos acercándonos a escenarios tan peligrosos de confrontación, de guerra civil, de separatismo, de secesión, y no nos estamos dando cuenta del gravísimo peligro que está corriendo Bolivia. Yo quisiera que haga hincapié, doctor Ibsen, en ese tema. El hecho de que hayan convertido a Patiño en un gigante millonario ha servido para que obviamente también esquilmen los recursos del país. Adelante. Ahora sí, yo hablo siempre con documentos y a los documentos y a las pruebas me remito. Si no hubiera sido por Bernardino Racua y los recursos de un privado, en este caso don Nicolás Suárez, hubiéramos perdido no solamente el Acre, sino una gran parte del territorio veniano. Pero también para esa guerra se les pagó con bonos. Aquí tengo un bono original firmado por José Manuel Pando, en la que se le pagaba con cupones de sorteo a los soldados que iban a la campaña. Pero fíjese usted que para el tema de los territorios del nordeste de colonias y el noroeste de colonias, el que perdimos con Perú, Bolivia presentó un documento completo de alegato de Bolivia contra el Perú y el mediador fue la Argentina. En ese documento completo, que justamente menciono, están todos los mapas de Bolivia y el uti possidetis, es decir, el derecho de fundación de origen desde la colonia hasta nuestro estado de hoy, o al que fue hasta el 67, por si acaso. Entonces, ahí están todos los, digamos, límites del territorio boliviano. Entonces, reconocidos por 3 países, reconocido por Bolivia, por Perú y por la Argentina. En el tema de Perú, ese diferendo lo zanjamos con la mediación de la Argentina, en la cual le cambiamos la provincia de Copacabana por todo el territorio del noroeste de colonias al Perú. Y el oriente boliviano perdió más de 300.000 kilómetros cuadrados, cediéndoselos al Perú y a Brasil. Una superficie tan grande como lo podemos decir como Francia. Le voy a mostrar el documento original. Entonces, los tratados son completamente tangibles. Chile no los ha respetado. Y dicho sea de paso, si un país no lo respeta, tiene que ser sometido a corte. Pero reitero y vuelvo al principio para mientras usted reformula su pregunta y le muestro el documento. El artículo 32 de reserva introducido por la gestión del gobierno de Movimiento Socialismo, concretamente por Sacha Llorenti, en las Naciones Unidas, previa a la admisión de la causa marítima boliviana, bien que mal es un salvoconducto para salvar y cuestionar el fondo del tema marítimo porque no se ha conocido el fondo, y el fondo del Silala, porque existen los 2 recursos competentes. Primero, que no se ha conocido el fondo del tema marítimo, y el segundo, una excepción de competencia, porque es un derecho de privados que debe ser tratado en la corte correspondiente, reitero, en el Tribunal Permanente de Arbitraje. Y le voy a mostrar el libro para ver cómo se solucionan las cosas amistosamente. Este es el documento, ¿ya? Es el alegato del gobierno de Bolivia contra la República del Perú. Aquí están todos los mapas, están todos los límites. Aquí se menciona desde el informe Petland y compañía, se mencionan todos los límites, se menciona cómo fue colonizado el oriente boliviano, cuáles han sido las rutas. Esto dirime el tema que usted me preguntó, el tema de la creación de la República o de la Nación Camba, de la República Oriental Boliviana. Aquí se define todo eso. Lo que pasa es que los bolivianos no conocemos nuestra historia. Con este documento podemos probar cómo y por qué don Ñuflo de Chávez, el rey de España, le quitó la representación o le quitó su empoderamiento para que pudiera representarlo. ¿Y por qué fue abandonado don Ñuflo de Chávez? También se muestra cómo es que la nación Cambaé fue extinguida tras cruzar el Río Grande, ¿ya? Solamente quedaron mujeres, niños y ancianos. Entonces,
Y no es que yo quiera tumbar la Nación Camba, no, la Nación Camba existe, pero es producto de lo que justamente estamos mencionando, el mestizaje. Ese mestizaje, ese criollaje de los españoles y de otras nacionalidades, que como los propios Estados Unidos han constituido una nación, una sola nación, con diferentes estados. Y en el caso de Bolivia, no es lo mismo una nación con diferentes estados, con diferentes departamentos o con 36 naciones inexistentes, que eso es lo que justamente el etnocentrismo de don García Linera tenía como premisa recuperar o meter el caballito de Troya del etnocentrismo para crear la nación aymara y secesionarse de Bolivia y del sur de Perú con el norte de Chile y crear su propio feudo, liberándose de su amo, en este caso los quechuas, porque los quechuas eran amos de los aymaras, eran el imperio, eran los incas. Entonces, toda premisa, toda teoría política tiene su origen. Los veterinarios, como andamos de una parte al extremo del país, hemos terminado en el Silala, viendo el recurso hídrico, porque ahí se crían llamas, alpacas y vicuñas, muy cerca, a los 7 kilómetros del Quetena Chico, para ser preciso. Entonces, el Quetena Chico, exactamente, tiene pues su importancia porque es un reservorio natural de aves migratorias únicas en nuestra región y subcontinente. Entonces, y la preservación de esos ojos de agua, de las lagunas hedionda, colorada, la de colores y la laguna verde, que están muy próximas a la zona, tiene que ver con el hábitat de estas especies, que también es nuestro deber preservarla. Por otro lado, probablemente la ducte fue una muy buena intención del gobierno de Sánchez de Lozada para embotellar el agua y venderla. Podría Potosí explorar esa y unas otras opciones, pero podríamos conversar con Chile si ellos reconocen mínimamente un derecho de paso con apertura de una zona de exclusión en territorio que fue boliviano y zanjar el problema. Lo que pasa es que los chilenos mienten tras mentira, que se convierte en verdad. Y eso no es correcto. Bajo el convenio de Andrés Bello, han corrompido nuestra política exterior boliviana y por eso es que fracasamos en los procesos internacionales, ¿no? Porque están previamente amarrados. Así es, bajo los acuerdos de Casa Bolivia, bajo los acuerdos, la gente que ha sido formada políticamente allí, en Cuba, incluso Rusia, prácticamente han defendido siempre subrepticiamente los intereses chilenos. Entonces, y en este caso ya son los intereses globalistas, ¿no? Bueno, yo creo que siempre han estado los intereses de las transnacionales detrás de toda guerra, detrás de toda confrontación. El petróleo, la minería, el agua han sido su objetivo. Y para ellos, obviamente, no ha sido un óbice el promover una guerra, una confrontación bélica y para capturar estos objetivos. Estamos hablando de un 10º departamento, estamos hablando de un territorio extraordinariamente rico y por supuesto el tema de lo que hoy es Codelco, el yacimiento de Chuquicamata. Estamos hablando de la eliminación, es decir, del desvío de varios ríos. Recuerde que ya desviaron el Lauca, desviaron el río Mauri, desvían el desaguadero, se seca el Popó, o sea, en todo el mapa boliviano, prácticamente en las fronteras estamos siendo afectados, no por los vecinos, bueno, por los vecinos secundados por transnacionales. Ya que hablas de mapas, he abierto el libro así al azar y he tomado este mapa de 1739, mapa del Virreinato de Santa Fe y el Nuevo Reino de Granada, 1739, y donde está todo el Virreinato del Perú, donde están todos los ríos y donde está el límite de la audiencia de Charcas y donde no existe río Silala o Silole. Exacto. Existe el río San Pedro que no tiene continuidad con nada, pero justamente ellos, los chilenos, son expertos en presentar documentación completamente falsa, con mapas ingleses, franceses. Dibujar mapas. Así es, entonces, pero
Lo que debería haber hecho en realidad al principio la Liga de las Naciones con don Franz Tamayo era pretender no ingresar todavía a juicio, sino a una comisión especial para investigar la documentación de mapas y después entrar posteriormente a juicio. Incluso ahora en la actualidad, no significa revisión de los tratados antes de la Segunda Guerra, sino significa revalidar lo que la doctrina Sucre es claramente expresa, que la conquista no legitima derechos. Por ahí le decimos al señor Putin que Ucrania no va a ser suya, por así la invada, porque la victoria no legitima derechos. ¿Acaso no fueron devueltos Alsacia, Lorena, Serbia y Bosnia-Herzegovina, o si se quiere, Austria a los alemanes? Entonces, ¿acaso el imperio alemán pudo quedarse con un pedazo de territorio invadido? No lo pudo hacer. La victoria no legitima derechos. Entonces, así hayan transcurrido más de 100 años, Bolivia ha introducido, esa es la respuesta que el país debería conocer, la cláusula 32 de reserva, y debe acudir a ella para zanjar el tema Silala y el tema marítimo. Pregúntele a don Eduardo Rodríguez, él como egresado de Harvard, como máster y como expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, ¿conoce la cláusula de reserva? Si la conoce, la segunda pregunta que correspondería hacerle a don Eduardo Rodríguez Belcé es ¿por qué le mintió a la Corte Interamericana? Y este es un tema absolutamente personal. ¿Por qué le mintió a la Corte Interamericana diciendo que había fijado garantías en el caso 12.529 cuando ninguna garantía fue firmada? La cosa va al fondo. Un expresidente de la Corte Suprema de Justicia de un país puede ser abogado de un país siendo un mentiroso. Bajo ninguna circunstancia, un traidor. Puesto, es que ese es el nivel de representación que tenemos. ¿Puede un expresidente como don Carlos Mesa serlo, declararse historiador sin haber escrito una sola página de la historia de Bolivia? La historia de Bolivia la escribió Humberto Vázquez Machicao, junto con los papás de don Carlos Mesa. Don Carlos Mesa no es licenciado en sociología, ni en comunicación, ni en matemáticas, ni en nada. Se lo hemos Una dicho. cosa es escribir y otra cosa es tener una editorial para poder promover la publicación. Así es. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que le hemos inflado mucho el globo con don Gonzalo Sánchez Lozada a don Carlos Mesa, y este señor nos entregó en manos del masismo, y el masismo ha destruido nuestra nación y nuestras instituciones, y quiere destruir nuestra libertad. Ese es el llamado a todos los bolivianos a defender su territorio y su libertad. Bueno, a muchos de estos habrá que procesarlos por alta traición a la patria. Carlos Mesa les ha dado la posibilidad del registro en derechos reales de territorios concesionales. Tuto Quiroga ha participado en esa traición del censo, en esa trampa del censo, no ha sido procesado y la gente que lo note. Entre ellos se indultan, se perdonan, no hay proceso contra ellos, ni Doria Medina, ni Tuto Quiroga, ni Carlos Mesa. Solamente tenemos el show de Janine Áñez desde la cárcel, cuando sabemos que todo obedece a un pacto, un gran pacto remunerado de desinflamiento de todo lo que fue ese gigante movimiento cívico que hubo en el país. Y obviamente todos estos están forrados de dinero por el tema de los sobornos. Y entre ellos jamás se procesarán, doctor Ibsen. Muchísimas gracias. ¿Algo que agregar? No quisiera opinar sobre personas en particular, pero la realidad es la siguiente. Mientras la justicia y las instituciones del Estado estén secuestradas en poder de manos de terceros y estos tengan el control total, no va a haber justicia en Bolivia, ¿ya? Por eso propusimos alguna vez una declaración de patrimonio de origen en el 60 aniversario de los derechos humanos en propio Palacio Quemado, y don García Linera hizo un chasquido y apagó todas las cámaras, porque eso significaba erradicar la corrupción y que los políticos se vuelvan ricos para no disponer de fondos de gastos reservados, para disponer la chequera del país. Entonces lo que han hecho aquí se soluciona, como solucionó don Agustín Morales mal para Bolivia,
pero como empresario a favor de los mineros, permitió que Chile se apoderara de nuestro litoral. Hago esa contraposición al gobierno actual. Bajo el decreto supremo 048, inferior a la Constitución del 67, todos los actos posteriores son nulos de pleno derecho. Entonces, no podemos llamar a la sedición, pero llamamos a la conciencia de los bolivianos para que nos levantemos y propongamos la restauración del Estado de Derecho, que es lo que corresponde. Eso es lo más importante. Así es. Muchas gracias, doctor. Y se nos acabó el tiempo. Gracias, mucho gusto.